Bueno, como habéis podido ver, estamos en Vallecas, en el estadio del Rayo Vallecano, porque juega frente al Girona. Sí, hay fútbol, parece mentira, ¿verdad? Se está disputando la Eurocopa, ha terminado la Liga Santander y todas las grandes ligas, pero hay fútbol, hay liga, y todavía no sabemos quién va a ser el tercero que acompañará al Real Mallorca y al Español, que ascendieron en la liga regular, y falta un puesto por saber quién va a ascender a la Liga Santander. Primer asalto, aquí en Vallecas viene un Girona que viene lanzado, lleva 10 partidos consecutivos sin perder, si no me equivoco, y encajando muy poquitos goles, y enfrente tiene un Rayo que, como siempre decimos, es un tiro al aire, es capaz de lo mejor y de lo peor, y lo vimos aquí frente al Leganés, que le marcó 3 goles a partir del minuto 70. Ha mantenido su puerta a cero frente al Leganés en Vallecas y encajó un gol, un solo gol, cuando el Rayo ya sabemos que es difícil mantener su portería a cero. Hoy tiene enfrente a Estuani, que parece ser que vuelve con Mamadou Sylla. No va a estar el panameño Joel Bárcenas, pero tiene un ataque el Girona espectacular, espectacular. Veremos de lo que es capaz el Rayo, que ha venido Advíncula, ya sabéis que jugó con Perú, lo tiene hoy para jugar aquí, y veremos lo que pasa. Las espadas en alto, primer asalto para alcanzar el sueño. Bueno, acaba de finalizar un partidazo, hemos visto un partidazo. Ya sé que los aficionados del Rayo no estarán muy contentos por el resultado, pero bueno, para el espectador ha sido tremendo porque ha habido de todo. Ha habido de todo, ha habido goles, ha habido jugadas polémicas, ha habido fútbol, mucho fútbol. La primera mitad, sobre todo, un Rayo valiente, un Rayo arrollador, diría yo, 30 y tantos minutos. Fue muy superior al Girona, gran gol de Isi, llegaban por todos los sitios. Fran y Álvaro García por la banda izquierda, Isi por derecha, pero luego se cruzaba hacia diagonales. Yo creo que estaba superado, no podía el Girona con el Rayo, pero el fútbol es así. Un balón en largo, Mamadou Sylla, que es un pedazo de futbolista, aguantó la carrera a Savellis, la dejó atrás, y luego un jugador también del Girona que está en forma, no, lo siguiente, que es Franquesa, increíble cómo está este chico, no se cansa nunca, marcó el 1-1, eso fue, dejó al Rayo medio noqueado, porque es verdad que tenía el Rayo el partido controlado y ese gol cambiaba las cosas. Tanto es así que vino otro gol, un gol muy polémico, anulado casi al final, le pega a Bustos. Para mí es gol legal, porque el balón sale muy fuerte, para mí le pega en el hombro, por eso sale con esa potencia en el disparo de Gumbau, lo desvía y es gol. El árbitro dio gol y el VAR le mandó ir a verlo, lo vio, y cuando van a verlo suelen cambiar de opinión y pitó mano. Para mí era legal, pero aún así el Girona se repuso. Bueno, terminó el primer tiempo con rifirrafes, que luego Iraola ha rajado que si 14 futbolistas del Girona fueron a protestarle al árbitro, que ya la designación de este árbitro no estaban muy contentos ni uno ni otro. El caso es que se fueron al descanso así, salió el Girona con una jugada fantástica, una jugada extraordinaria, saliendo, combinando, triangulando desde atrás, apertura banda derecha, Jan Couto la hace de atrás, y para mí el jugador que os hablaba, jugadorazo, Mamadou Sylla, marcó el 1-2. Eso cambiaba la película total, y el partido y la eliminatoria. El Rayo lo intentó, no encontraba la manera, ya se cerró muy bien el Girona, y hasta la salida de Pozo, que para mí sí que dejó señales de jugador que puede incluso jugar de titular en Montilivi, vino un gol que parecía la esperanza del Rayo, pero Ulloa estaba en fuera de juego. ¿Que están las espadas abiertas? Pues sí, porque el Rayo es capaz de todo, lo vimos contra el Español, que el primer tiempo iba perdiendo 2-0 y inexistente, y luego dio la vuelta con un 2-3, por eso es capaz de todo. Ahora enfrente tiene un Girona con mucho oficio, muy buenos futbolistas, y ha aparecido Estuani, que con Mamadou Sylla arriba son peligrosísimos. Primer asalto del playoff, veremos lo que pasa en Montilivi el próximo domingo.